Expo Seguridad México 2019 y estamos pues con uno de los grandes ponentes que pues nos habló de los retos que enfrenta la política de seguridad y en particular el tema de la creación de la Guardia Nacional. Y estamos con Javier Oliva Posada, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, platícanos para el público. Sabemos que hay muchas expectativas dentro de lo que es la creación de la Guardia Nacional. Incluso vemos que el gobierno actualmente pone expectativas incluso hasta en la construcción de lo que es el aeropuerto para que lo opere toda la parte de construcción del mismo ejército. Pero de acuerdo a tu análisis y tu experiencia, ¿será factible que dentro de los plazos dados en el tiempo acordado sea factible que opere como está considerada la Guardia Nacional? Bueno, por un lado tenemos los plazos legislativos. El próximo día 30 concluye el periodo ordinario de sesiones. Considerando que estamos a una semana, menos de una semana de que concluya, aunque solamente se requiere en la mayoría simple para aprobar leyes secundarias, habría que esperar. El propio presidente de la República hoy en la mañana planteaba la posibilidad de que la representación de su partido en el Congreso de la Unión pudiera aprobarlo, eso por un lado. Pero por el otro también viene todo el proceso de articulación de la propia Guardia Nacional, en el entendido de que participarán de manera simultánea integrantes de la Policía Federal, de la Infantería de Marina y de la Policía Militar. Entonces, razonablemente me parece que tendremos una presencia importante ya de la Guardia Nacional operando entre 3 y 4 meses, de acuerdo a lo que se está viendo. En el caso de que no se aprobaran las leyes secundarias, entonces esto se prolongaría un par de meses más o más allá. Y por el otro lado hay que recordar que el presidente de la República estipuló un plazo, o él mismo se impuso un plazo de 6 meses para comenzar a notar que el ambiente en materia de seguridad pública va a mejorar. Ok, y bueno, también parte de lo que se habló en la conferencia fue la falta de políticas respecto de lo que son los gobiernos estatales. Lo que se ha visto hasta el momento son cómo los gobiernos estatales pues han delegado esta función en lo que es el ejército e instituciones a nivel federal. ¿Todo esto se prevé o se está viendo algún cuestionamiento, algún planteamiento simultáneo para que cada gobierno estatal esté fortaleciendo su propia legislación o seguirán a destiempo con todo lo que es el movimiento nacional? Desafortunadamente la mayor parte de los gobiernos municipales y estatales no han cumplido con sus obligaciones, ya no digamos en términos de una estrategia de seguridad pública que no existe, no ha existido desde hace muchos años, sino es una responsabilidad que está claramente estipulada en las constituciones estatales, en la Constitución federal, ¿no? Entonces, por un lado, eso es un reclamo jurídico, pero por el otro está el reclamo político, porque la verdad es que si se contrasta en los cientos de millones, de miles de millones de pesos que se destinan todos los años, todos los gobiernos a nivel federal a la seguridad pública local, veremos que ha sido un profundo fracaso. Se trataba otro punto que es con respecto a la compras y consolidación, incluso hasta de compra de armamento, equipo táctico, equipo de defensa, que no se ha visto una estrategia pues unificada, sino que se le deposita en el rubro de seguridad a cada gobierno de estado, incluso hasta las áreas compradoras se hablaba que no tienen coordinación, inclusive con los titulares de los estados. Y ahora pues con la nueva política del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista creo que esto se cerró demasiado al centralizar todo a través de la Secretaría de Hacienda. Entonces, por un lado veíamos antes toda una política dispersada de adquisiciones y ahora se ve todo demasiado centralizado con los riesgos de que las compras no sean oportunas y todo esto. En esta cuestión se prevé que haya algún justo medio para regresar a que no haya tanta dispersión en las compras ni tanto descontrol, pero tampoco ralentización en las compras, claro, al estar todo centralizado. Sí, desde luego se tiene que buscar una opción intermedia, pero sobre todo ágil. El nivel de afectación a la sociedad por el incremento en los delitos, sobre todo de alto impacto, hace necesario que se tenga una respuesta oportuna, eficiente, como decía, ágil, porque de otra manera me parece que esta tendencia a centralizar el gasto en materia de seguridad pública puede llevar a que esto, antes de que se mejore, se agrave. Claro. Incluso otro rubro que vemos es el equipo táctico aéreo.
las políticas del nuevo gobierno hablan de que no es necesario, por ejemplo, toda la compra de helicópteros se están poniendo a subasta, pero creo que si se aplica más bien este equipamiento táctico a todo lo que es la cuestión de defensa e incluso se pone a servicio de la Guardia Nacional, es algo que no solamente se va a utilizar, sino que desde mi punto de vista creo que va a hacer falta más equipo, ¿no? Bueno, a mí me parece que lamentablemente el entorno del presidente de la República en las áreas de seguridad, me refiero a las áreas civiles, exclusivamente civiles, debieran de reconsiderar, por ejemplo, la venta sobre todo de los helicópteros, y no solamente eso, sino también tratar de definir de una manera inmediata lo que va a ser la estrategia de seguridad, que hasta el momento no son sino planes y proyectos un tanto difusos, que descansan más en el voluntarismo que en medidas específicas o en metas que tengan que ser constantemente evaluadas para saber si se está logrando o no el objetivo de devolver la tranquilidad a amplias zonas del país. Con respecto de la protección a la sociedad civil y a los derechos humanos, pues ahora ya ahí vino la comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a decir que iban a estar pendientes de la Guardia Nacional, pero vamos, sabemos que es difícil que, como se mencionaba, al calor táctico, al calor de los hechos, se tenga que sacar un manual, ¿no? Pero también sabemos que México ha sido uno de los lugares más desprotegidos en cuestión de defensa al periodismo. Sabemos que también México ha presentado lamentablemente cifras escandalosas de uso de menores en los delitos del crimen organizado, y creo que también aquí debe de haber un justo medio entre lo que es la protección a los derechos humanos, la protección al periodista, pero también afinar la legislación para que, vamos, ya el crimen organizado no pueda haber una oportunidad operativa en ocupar a los menores, ¿no? Sí, desde luego, me parece que es una de las muchas aristas que tiene la problemática de la criminalidad organizada o no en términos de los sistemas sociales, ¿no? Es decir, también las afectaciones a las costumbres, el cambio de hábitos o los desplazados, que hay un tema que se ha tratado poco, el tema de los desaparecidos. Sí me parece que es de una enorme complejidad y es de esperar que las decisiones no se estén dilatando más en ese sentido. Por eso la salida de la Guardia Nacional es una salida importante, me refiero a una propuesta, una acción importante, pero insisto, como lo planteé en mis intervenciones, que tiene que ir acompañada de otro tipo de medidas, porque si no, por sí sola podrá ser un esfuerzo muy importante, pero no va a distar mucho de ser completo. ¿Y será compatible la política del gobierno federal de austeridad republicana, ahora decía Alfonso Romo, pobreza franciscana, con una estrategia real de la seguridad nacional? Por principio, la seguridad es cara y no se puede actuar con estos criterios para recuperar, insisto, la tranquilidad y la paz pública, porque la tecnología, los drones, la transmisión de voz, datos e imágenes de manera en tiempo real, todo esto requiere tecnología. Esperemos que estos criterios de austeridad sean aplicados de una manera más específica, sobre todo objetiva, en las distintas dimensiones de la seguridad. Hablando en términos jurídicos, se habló mucho tiempo de que el CISEN era un órgano, pues, más que para hacer inteligencia, se ocupaba para espiar y para fines políticos, pero hablando en términos jurídicos, se puede llegar a una legislación que nos dé, pues, medidas reales y elementos reales de seguridad sin caer en el espionaje, tanto como lo que hacía el CISEN o lo que hacía, pues, con este software de Pegasus, claro, para los periodistas. Sí, evidentemente todas las democracias cuentan con un servicio de inteligencia civil, es indispensable, forma parte, digamos, de las salvaguardas incluso de la propia democracia. El problema es, por un lado, el uso faccioso de estos órganos de inteligencia, como ha sucedido en el caso de Ecuador de manera notable, para poner un ejemplo reciente, y que ahora el presidente Lenín Moreno se está encargando de desmontar todo ese aparato que le heredó Rafael Correa, por un lado. Y en el caso de México, la desaparición del CISEN y adscribirlo a la Secretaría de Seguridad, lo he dicho públicamente, es un serio y grave error, porque la inteligencia no puede hacerse desde las áreas policíacas. Hay áreas policíacas dedicadas a la inteligencia, pero la inteligencia política no se puede hacer desde las áreas policíacas porque se corre el riesgo de criminalizar a los distintos grupos opositores u organizaciones empresariales o religiosas. Ese sería para mí el problema. Claro. Incluso también se hablaba de que parte de ese espionaje es con respecto a la prensa, pero bueno, pues... si tienes la otra pregunta. Sí.
Y bueno, hablando en ese sentido, ¿se prevé dentro de la política de seguridad nacional algún apartado en particular de defensa a la prensa? Porque sabemos que México es un lugar muy difícil. Es el lugar más peligroso de América Latina, o uno de los, y por lo tanto uno de los lugares más peligrosos para el ejercicio de la prensa. Lo cual, esa es la verdadera dictadura del crimen organizado. El inhibir la expresión, algo muy preciado como es que está a nivel constitucional, que es la libertad de expresión. Entonces, sí me parece que cualquier gobierno debiera estar profundamente... Te agradecemos mucho todas estas palabras. Sabemos que viniendo de una persona que ha dedicado su vida profesional y su quehacer a estas materias, sabemos que es un diagnóstico muy objetivo, que no nos habla de cifras alegres, nos habla de hechos. Y bueno, esperemos que ahora el pronóstico que se hace pues sea compatible, ¿no?, con toda esta política de seguridad nacional, y te agradecemos mucho tus palabras. Gracias a ti por la oportunidad, estaré pendiente de una próxima colaboración. Desde luego. Hasta luego. Gracias. Oye, muchísimas gracias. Oye, hiciste preguntas muy interesantes.